Bien, pues antes de dar paso al panel de autores, quería hacer un breve inciso. Me gustaría recordar brevemente a Arcadio Gutiérrez Zapico, que tristemente nos dejó el año pasado y fue durante muchos años parte esencial de la familia Energeo. Su compromiso y su calidad humana dejaron una huella que sigue presente entre nosotros. Os invito, por favor, a dedicarle un aplauso en su memoria. Pues bien, continuamos. Vamos al panel de autores. Es la sección final del evento, como sabéis. Estará moderado, como todos los años, por nuestro querido ministro Claudio Aranzadi. Y, como sabéis, pues en la compañía de los autores de la publicación de este año recorrerán sus principales contenidos. Y por daros un anticipo, un poquito de spoiler, pues vamos a tener contenidos de máxima actualidad, desde la geopolítica, la nueva geopolítica del gas, si queréis también la nueva geopolítica de los minerales críticos. Vamos a tener también una visión de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de energía de fusión, la inteligencia artificial aplicada al sector energético. También hablaremos de infraestructuras críticas portuarias y su vínculo con la seguridad de suministro energético. Y, por último, tendremos una visión de la geopolítica de la energía desde un ángulo canadiense. Todavía estamos colocando los muebles, así que aprovecho para recordaros Energeo 26 para interactuar redes sociales. Cuando acabemos el evento podéis recoger vuestro ejemplar de la publicación de este año. También os invitaremos a un vino español, que lo tenéis muy merecido. Así que yo creo que ya que está todo esto preparadísimo, vamos a dar paso al panel. Ministro, autores, por favor. Buenos días y bienvenidos ya por el año 13º a mal número, pero bueno, de esta edición de Energía y Geoestrategia. Debo advertir que, algo que ya advertimos hace 2 años, que el cuaderno se ha cerrado antes de la guerra de Irán, del conflicto. Es la segunda vez que la geopolítica nos juega una mala pasada, porque hace 2 años con la guerra de Ucrania, bueno, hace 2 años no, bueno, algo más, nos pasó lo mismo. Hoy, de todas maneras, tanto yo, Sullón, como el general Vados han hecho comentarios a esta cuestión. No me voy a extender añadiendo, digamos, porque realmente, como verán luego cuando dialoguemos en relación a todos los artículos de los autores de este año, que el horizonte analítico de los artículos es a largo plazo y por lo tanto afecta muy poco al contenido. En alguno algo más, por ejemplo el de Ignacio Urbasos, que luego además tendrás oportunidad de hacer alguna alusión a la situación actual en relación al conflicto de Oriente Medio. Pero realmente en los demás casos no afecta prácticamente a su contenido. Hay muchísimas, sin embargo, sí afecta un poco a la introducción, evidentemente, porque realmente no se menciona. Y la guerra de Irán es un acto
es un acontecimiento geopolítico fundamental en el ámbito de la energía. Ha habido muchísimos aspectos en los que probablemente las cosas van a cambiar. Algunos ya se han referido. Por ejemplo, tanto Yoshio Nimaz como el general Mado se han referido a la visibilidad de los choke points. De repente nadie había prestado la menor atención a los choke points. En energía y geoestrategia sí que tuvimos un artículo sobre los choke points hace varios años ya. Evidentemente el estrecho de Hormuz ha puesto esto en la actualidad. Ha habido nuevas, en el propio mercado, el funcionamiento del mercado de petróleo y de gas ha variado notablemente. Por ejemplo, el divorcio del mercado físico y del mercado de papel, algo a lo que ha hecho alusión, por ejemplo, Yoshio Nimaz, que es la importancia de los desequilibrios en los productos petrolíferos. No solo, normalmente siempre se habla de los desequilibrios digamos, del crudo, en el mercado del crudo, pero algo en lo que realmente, como decía Yoshio Nimaz, nosotros nos hemos beneficiado bastante de una estructura refinera equilibrada y flexible. Bueno, hay una serie de aspectos que algunos están, y hay varios expertos que están, digamos, analizando en qué va a cambiar la perspectiva de los mercados energéticos en los próximos años. Hay un aspecto, sin embargo, que se ha abordado poco y que a mí me parece muy importante, entre otras cosas porque es controvertido. ¿Cómo va a afectar cuando que se sobrepasa el conflicto de Oriente Medio a la transición energética? La respuesta, digamos, automática va a suponer un impulso a la descarbonización. ¿Por qué? Pues porque por razones de seguridad, a lo que se refirió antes el general Vallenillas, pues realmente el conseguir una mayor independencia de los recursos fósiles aumenta la seguridad. Esto es un reflejo claro y además es correcto, por ejemplo, puede ser para países que no tienen recursos naturales. No es, sin embargo, la respuesta de seguridad para los países que sí los tienen. Y me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos y a China. Y Estados Unidos y China, en cuanto a emisiones, Estados Unidos representa el 12%, pero China representa el 33% de las emisiones. Si a eso le añadimos, por ejemplo, India, que es un caso en algunos aspectos similar al de China, representan el 53%. Por lo tanto, lo que es decisivo es qué van a hacer estos países con sus recursos fósiles. Y no hay ninguna razón para pensar que la política de seguridad en Estados Unidos, China e India va a abogar por la reducción de combustibles fósiles. En Estados Unidos parece claro, digamos, no solamente la salida del Acuerdo de París, la propia política de Estados Unidos de cifrar la dominancia energética, que es lógico, es el primer productor mundial de petróleo y gas. Ese apalancamiento no lo va a abandonar Estados Unidos, está claro. Es cierto que la política, digamos, del gobierno Trump es muy, digamos, activa en ese terreno, incluso desde el punto de vista retórico, pero no hay que olvidar que también apoya la política energética, no solamente apoya la producción de petróleo y de gas, sino que también apoya la energía nuclear, los almacenamientos por baterías y la captura y confinamiento de carbono. Pero en todo caso, cuando uno ve las previsiones de consumo de combustibles fósiles en Estados Unidos, ve que es prácticamente plano las perspectivas. En China, pues claro, estamos hablando de Estados Unidos, que efectivamente tiene una estrategia de dominancia energética centrada en combustibles fósiles. Pero es que China tiene su política de seguridad, está firmemente asentada en su alto autoabastecimiento de carbón. Casi el 90%. India el 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque China tiene un programa de electrificación masivo con un incremento fortísimo de nuclear y renovables, si uno mira las cifras, en los próximos 5 años el consumo de carbón en el sector eléctrico disminuye en términos porcentuales, pero en términos absolutos se mantiene. En India, algo muy parecido. Si los 3 países que representan el 53%, no hay ninguna, y de hecho, cuando uno mira incluso las cifras de la Agencia Internacional de la Energía, si no se hace nada, si se mantiene el statu quo, las cifras anteriores a la guerra,
indican que prácticamente el nivel de emisiones se mantiene casi plano hasta 2050, que el petróleo aumenta de demanda por encima siempre de 100 millones de barriles día, hasta 123 millones de barriles día en el año 2050, que el consumo de gas aumenta y que disminuye el de carbón, pero mucho menos de lo que se necesita. Eso lleva a que, como resulta de la COP30, había un experto del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford que decía que realmente lo que quedó claro en esa COP30 es que no se va a cumplir los objetivos del crecimiento de la temperatura de 1,5 grados. De hecho, en las propias previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, si se mantiene el statu quo, el crecimiento de temperatura previsto es 2,9 grados centígrados. Esto crea una situación difícil. Y esa situación, a diferencia de lo que está siendo un poco el reflejo, digamos, en Europa es más lógico ese reflejo. Pero cuando uno analiza el conjunto del mundo, si ve que los principales países oferentes de combustibles fósiles que cifran en gran parte su seguridad en un liderazgo en combustibles fósiles, bueno, en China, obviamente, Xi Jinping hizo unas declaraciones siempre un poquito esotéricas diciendo más o menos que, aunque ellos tienen un compromiso de face down en el consumo del carbón, por encima de todo está la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, mire usted, si nosotros tenemos que seguir consumiendo carbón para producción eléctrica, de hecho, China tiene en construcción 200 gigavatios de plantas de electricidad con carbón. 200 gigavatios son muchos. Es cierto que en China todo hay que multiplicarlo por un coeficiente. Bueno, en cualquier caso hay otras muchas cuestiones que supongo que podrán ser objeto de análisis en el del año próximo. Es una pena que este año no hayamos podido decir nada, pero simplemente una advertencia: cuando ustedes lo miren no piensen que no nos hemos enterado de que hay una guerra, es simplemente que cerramos la edición antes del conflicto del Oriente Medio. Y ahora, para que vean que realmente esto afecta muy poco a los artículos de los autores que participan en este número. En este número, además, digamos, como hemos visto, de la entrevista que se hace todos los años a una personalidad, que este año se hace una personalidad en el mundo de la energía y la gestión de la energía, se ha hecho con Lawrence Denson, el vicepresidente, ¿no?, del Atlantic Council, consta con un artículo, dos artículos sobre recursos energéticos primarios, de Ignacio Urbasos, en relación a las transformaciones estructurales de los mercados de gas, otro de María del Mar Hidalgo, relativo a otros recursos primarios que sean crecientemente importantes, que son precisamente los minerales estratégicos, importantes sobre todo para una evolución creciente de las tecnologías descarbonizadas. Dos artículos de tecnologías que sean claves en el futuro, con distintos horizontes de maduración. Una, que ya está madurando, de la inteligencia artificial, a cargo de Inmaculada Martínez Rubio, que ya tiene hasta una encíclica, la inteligencia artificial, o sea que realmente eso es de actualidad. Y otro artículo sobre la energía de fusión de Sheila González de Vicente. Y por último, el único artículo digamos de focalización geográfica que tenemos, uno de Joe Calnan, relativo a Canadá. Se preguntarán ustedes por qué Canadá. Bueno, pues basta con ver lo que está ocurriendo últimamente, las declaraciones de McCartney, del primer ministro. La relación, digamos, singular entre Canadá y Estados Unidos, que además de organizar conjuntamente el Campeonato del Mundo, pues tienen una relación, incluso desde el punto de vista energética, relativamente, digamos, compleja. Y luego, además, últimamente, digamos, probablemente con el actual primer ministro, la relación entre Europa y Canadá se ha intensificado no solamente desde el punto de vista de los aspectos energéticos, sino desde el punto de vista geopolítico.
Hay gente incluso que pide la incorporación de Canadá a la Unión Europea, ¿no? Evidentemente eso sería complicado, pero bueno, algo quiere decir. Me han dicho que vamos fatal de tiempo, con lo cual, a diferencia de otros años en que luego hacemos un debate, digamos, amplio, lo que vamos a hacer ahora es tener un diálogo con los autores y terminar la jornada de esta manera. Empezaremos, si te parece, Ignacio, contigo. Había dos preguntas fundamentales para hacerte. Una, que digas algo sobre tu visión sobre la transformación estructural de los mercados de gas, y otra más centrada en la actualidad sobre el impacto de, digamos, el estrecho de Hormuz y de la crisis de Oriente Medio. Lo que te pido, como andamos mal de tiempo, que te centres, os ruego a todos que seáis breves, que te centres en la última parte. Es decir, lo otro, la gente lo tiene en el artículo, ya lo leerá en el cuaderno. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar aquí en Repsol, que además fue mi casa hace muchos años. Mi artículo intenta responder a una pregunta que ya la ha presentado el general Bados, que es: estamos en un orden internacional en transición, pasamos del orden liberal, de la hegemonía estadounidense, a un orden multipolar. ¿Cómo afecta todo esto a la geopolítica del gas? Y para ello me gustaría empezar mencionando dónde estaba la geopolítica del gas hasta este cambio de régimen internacional. Y con ello me gustaría referirme a una imagen, un hecho y una promesa. La imagen es Angela Merkel con Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN, abriendo la válvula del Nord Stream. El hecho es que hasta la invasión rusa de Ucrania, el principal almacén de gas subterráneo en Europa lo controlaba Gazprom. Y la promesa es que cuando, durante la primera administración Trump, hay un enfrentamiento comercial, ¿no?, entre China y Estados Unidos, una de las grandes válvulas de escape de esta tensión fue que China prometió, y de hecho firmó muchos contratos de suministro de GNL a largo plazo. Era el momento en donde todavía creíamos, se ha mencionado, en la interdependencia compleja, en los beneficios de la integración, en que un colchón de intereses evitaría problemas, evitaría conflictos. Bueno, todo esto, mi artículo argumento que se termina el día que Rusia, en febrero de 2022, invade Ucrania. ¿Y a dónde estamos yendo, ¿no? Y esta es la pregunta que intenta responder el artículo. Primero de todo, que los flujos de gas ahora responden ya no a la eficiencia de la integración económica, que era el paradigma de la globalización, responden a alineamiento geopolítico. Europa es el principal comprador de gas de Estados Unidos, China es el principal comprador de Rusia, y todo esto además ocurre en un segundo proceso en paralelo que creo que es relevante, que es que se están construyendo estructuras de gestión de los intereses, de los conflictos del comercio, que ya no son universales. Antes utilizábamos el dólar para la mayoría de las transacciones comerciales del gas, el euro para el caso de la Unión Europea y Rusia. Antes utilizábamos tribunales de arbitraje para resolver los conflictos. Cuando Gazprom tenía un problema con una empresa europea, iban a Estocolmo y lo decidían en esas instituciones. Y antes utilizábamos, en la medida de lo posible, cadenas de valor globales e integradas que compartían tecnología. Un caso paradigmático es el proyecto de Yamal en Rusia, que utilizaba buques construidos en Corea del Sur, pero que tenían tecnología francesa, finlandesa, francesa para las membranas. Es decir, había un proceso de integración que generaba una elevada eficiencia, pero que generaba también una elevada interdependencia. Y hemos pasado de la era de la eficiencia a la era de la instrumentalización de esa interdependencia compleja, ¿no? Y entonces a dónde vamos, y ese es el argumento central del artículo, es a un nuevo orden gasista. La segunda pregunta, y me paso a esa cuestión, es ¿cómo se actualiza todo esto a lo que estamos viviendo en Oriente Medio? Porque el artículo, como verán, no hace referencia a este hecho. Y para mí lo que estamos viendo en Hormuz, y ha sido ya mencionado también, es claramente un síntoma de la debilidad estadounidense. Ya no es el hegemón, sigue siendo una gran potencia, pero ya no es la potencia hegemónica que es capaz de hacer y de deshacer en el mundo como quiere. Desde el punto de vista de la defensa esto ha sido evidente en Hormuz, donde ha sido incapaz de reabrir por medios militares el estrecho que había cerrado Irán por medio de la guerra asimétrica. Y para mí hay un hecho que es muy relevante de cómo lo que estamos viviendo en Irán simboliza el comienzo probablemente o una consolidación del declive estadounidense. Hay algunos que lo llaman ya un momento Suez, que marcó el declive de las potencias europeas en el 56. Y para mí es que hace un mes
2 buques de Qatar Energies, 2 metaneros transportando GNL, cruzaron el estrecho de Qatar hasta Pakistán, que como sabéis es uno de los países más expuestos en esta crisis, y lo hicieron bajo la aquiescencia de la autoridad que ha impuesto Irán en el estrecho. Lo hicieron, parece ser, pagando un peaje a Irán, y lo hicieron pagando en yuanes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Estados Unidos ha perdido las bases de lo que se llamaba el privilegio exorbitante, es decir, Estados Unidos emite la moneda en la que se comercializan los hidrocarburos a cambio de protección de las monarquías del Golfo, a cambio de garantizar la libre navegación de los mares y a cambio del empleo del dólar en el comercio internacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y ya cierro. Lo que hemos vivido en Irán, lo que estamos viviendo en Irán es claramente un síntoma de un nuevo orden. Todo esto acelera los procesos que ya han sido mencionados y lo que le toca a Europa es adaptarse, porque como se ha mencionado ya por la grabación de Atlantic Council, la realidad, debemos afrontar la realidad no como nos gustaría que fuese, sino como es. Y es el momento de actuar asumiendo que hay un nuevo paradigma y que debemos adaptarnos, porque las consecuencias de no adaptarnos, de no estar preparados, las vivimos en 2022 y son nefastas para garantizar nuestro bienestar y nuestro estilo de vida en Europa, que por cerrar con un comentario optimista, creo que sigue siendo el mejor sitio para vivir del mundo. Sigamos manteniendo esta realidad. Gracias, Ignacio. Bueno, pasamos entonces al segundo artículo relativo a recursos energéticos naturales, digamos, que se refiere a los nuevos recursos que van a ser estratégicos a medida que se desarrollan las tecnologías descarbonizadas. Para otras cuestiones también, para defensa, etcétera, pero como estamos ahora hablando de temas estrictamente energéticos, ¿cómo? Porque entiendo que, curiosamente, en estos nuevos recursos energéticos, en estos nuevos recursos naturales, los minerales estratégicos, si incluimos el procesamiento, el grado de concentración es todavía más alto que el del petróleo y el gas. Geográfico me refiero. Entonces, ¿dónde ves tú que están los principales? ¡Ay, perdón! We are very similar. ¿Dónde están los principales? En fin, bueno, I'm sorry. Nada, no pasa nada. Los principales riesgos y, por lo tanto, las principales medidas que habrá que tomar en este sentido. Pues, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta nueva edición del panorama de energía y geoestrategia. Y bueno, para hablar de riesgos, yo creo que podemos empezar hablando por la descompensación que hay entre la oferta y la demanda, tal y como advierte y lleva advirtiendo durante muchos años la Agencia Internacional de la Energía. Para llevar a cabo la transición energética, para cumplir con esos compromisos climáticos, se necesitan una serie de minerales. Pero también hay otros sectores, como el sector de la defensa, el sector aeroespacial, la digitalización de las economías, la tecnología, el mundo tecnológico al que avanzamos, que también necesitan de esos minerales y, por lo tanto, también pueden entrar en competencia de los distintos sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta demanda, con la oferta que hay ahora mismo de minerales, con la producción actual, no se satisface. Y si incorporamos no solo la transición energética, sino, lo que me he dicho, otros sectores, este gap todavía es muchísimo mayor. Y que desde el lado de la oferta, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que el mercado de los minerales está muchísimo más concentrado que incluso el de los combustibles fósiles y es de mucho menor valor monetario. Y si en la producción podemos encontrar una cierta diversidad, pues con el litio en Chile, en Australia, con las tierras raras en China, con la República Democrática del Congo con el cobalto, si esto lo traspasamos al procesamiento de estos minerales, ahí vemos un claro ganador y un claro actor estratégico, que es China. China domina toda la cadena de producción de los minerales hasta los componentes finales de los que ya sí se puede hacer un coche eléctrico, ya sí se puede hacer un molino, ya sí se puede hacer otra serie de cosas, pero toda la cadena de valor, aguas arriba, el procesamiento, la separación de los óxidos de las tierras raras, todo lo domina China y esto es una gran vulnerabilidad. Y ahí ya enlazo con el segundo riesgo, que es
ver cómo China está utilizando esta ventaja estratégica de estos minerales, de este refinamiento de unos determinados minerales y en concreto de las tierras raras, tanto la producción como el procesado, y lo está utilizando como una herramienta coercitiva y casi me atrevería a asegurar y garantizar que como una herramienta geopolítica o como un arma geopolítica. Porque desde el 2010, en el que empezaron las restricciones por unas disputas territoriales en el mar con Japón, por unas islas con unos buques pesqueros, las restricciones de China no han hecho otra cosa que escalar motivadas por esa ruptura del orden internacional. La Organización Mundial de Comercio ya no es capaz de ser ese árbitro que rige quién puede hacer una cosa y quién puede otra, porque sobre todo también ahora estas restricciones se fundamentan, se establecen al amparo de la seguridad. Por motivos de seguridad, por motivos de mi seguridad, de mi defensa, yo restrinjo esta serie de estos comercios, ¿no? Y esto está creando una gran vulnerabilidad. Primero, porque China tiene ese poder estratégico, pero es que China también lo está utilizando como disuasión. O sea, al igual que los países utilizan el arma nuclear para la disuasión, China está empleando el comercio, principalmente de las tierras raras, como disuasión. En otros aspectos paralelos, podríamos estar hablando de Taiwán, del ámbito geopolítico. Y por otro lado, esta imposición de restricciones le proporciona a China un aspecto que quizás es muy poco conocido, que es la capacidad de recopilar información de todas las transacciones que se hacen precisamente con productos de seguridad y defensa que requieren estos materiales, con lo cual es una fuente de inteligencia extraordinaria. ¿Esto qué está suponiendo? Una gran vulnerabilidad. Y ahí voy a otro tercer riesgo, que es ver cómo las potencias occidentales no tienen el tiempo disponible y suficiente para acelerar ese desacoplamiento de la gran dependencia que tienen de China con estos determinados minerales críticos. Aquí hay dos bloques claramente diferenciados, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Europea. Estados Unidos está avanzando rápidamente porque el año pasado las restricciones que puso China en materia de tierras raras realmente afectaron a la industria estadounidense y Trump estuvo sumamente preocupado hasta tal punto que en el viaje que realizó en octubre consiguió una demora de un año para que no se implantaran las restricciones que se habían establecido en octubre, ¿no? Y entre las cuales no solo aparte se restringen este comercio de minerales, principalmente de tierras raras, de las pesadas, de las que son más difíciles de extraer, sino que encima establece unos controles extraterritoriales. Es decir, la Unión Europea, por ejemplo, no podría exportar un producto que tuviera un 0,1% de tierras raras, con lo cual eso ya añade una dimensión extra a la complejidad de todas las restricciones que está realizando China. Estados Unidos parece, pues, coloquialmente hablando, se ha puesto las pilas, está realizando un montón de alianzas estratégicas con socios aliados y fiables. Está llevando políticas muy rompedoras a nivel internas, está financiando, desde el Departamento de Defensa se está financiando empresas y se está comprando gran parte de las acciones de empresas relacionadas con la mina de Monty Pyke para precisamente ese procesado de tierras raras. Ha creado una reserva federal también de 10.000 millones de dólares, basado también en esas reservas estratégicas del Ministerio de Defensa, pues para conseguir una reserva de estos minerales críticos. Es decir, está llevando también estas asociaciones porque lo que pretende es reconfigurar el comercio de todos estos minerales. Y una cosa muy importante, para fomentar la inversión en la producción de estos minerales, lo que ha establecido es un precio fijo. De tal manera que no está al albor de que China inunde el mercado con determinados minerales y eso haga bajar el interés en invertir, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos tiene un especial interés en los minerales. Tanto es así que en la Estrategia de Seguridad Nacional está mencionado 6 veces la palabra mineral. Por lo tanto, es una gran vulnerabilidad y Estados Unidos lo está haciendo frente. Y decía el tiempo porque hasta ahora, pues China, como apuntaba el general Vados, están jugando con yo no te ofrezco tierras raras, pero Estados Unidos, pues yo tampoco te doy los chips. Entonces, en ese equilibrio, en esa especie de guerra fría, bueno, se han mantenido. ¿Cuánto va a durar esa guerra fría? No lo sabemos. Por lo tanto, pues ambos están llevando acciones pues, de forma pues, para garantizar esa hegemonía. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea, pues, está más rezagada, indudablemente. No es lo mismo
adoptar medidas de una forma unilateral como Estados Unidos que ponerse de acuerdo los 27 países de la Unión Europea. Entonces, y precisamente en temas de energía y defensa, que son las que no están transferidas, la soberanía no está transferida a la Unión Europea. Entonces, pues bueno, tiene su ley de materias críticas que se está llevando a cabo poco a poco, que desde el 2023 hay una serie de proyectos de viabilidad, una serie de proyectos preferentes, también está iniciando pues, esas estrategias con los otros países a través de su estrategia del Global Gateway, pero bueno, va más rezagada, ¿no? Y en cuestión de hacer una reserva de minerales, pues va todavía en una definición del proyecto, mientras Estados Unidos ya ha puesto el dinero, ya ha puesto la infraestructura y demás, va un poquito más rezagada. Y otro riesgo, pues, y para mí yo creo que ya tengo que concluir, y quizás el fundamental es que no comprender que las cadenas de suministros de minerales y en general de cualquier bien material, que ha cambiado, hay que hacer un enfoque ahora desde el punto de vista de su cambio estructural, o sea, no estamos ante algo que sea coyuntural, ¿no? Entonces, no entender que estamos ante un cambio sistémico, ante un cambio estructural, eso no va a permitir tomar las medidas adecuadas con la suficiente celeridad, flexibilidad y sobre todo pragmatismo, ¿no? El pragmatismo de la que hacen gala China y Estados Unidos, y que aquí la Unión Europea, pues con nuestras regulaciones, con nuestros pues restricciones medioambientales, a lo mejor y nuestra propia pues dificultad en ponernos de acuerdo, pues ese pragmatismo a lo mejor se echa en falta, ¿no? Pero es básico comprender que el mundo de antes no va a cambiar y que estamos ante un cambio estructural de todas las cadenas de suministro. Bueno, muy breve, Mar, esta vez Mar, de verdad. Una pregunta. ¿Qué papel, si puede tener un papel importante, tecnología, sustituibilidad de materiales y recuperación? Pero esa es la clave, ¿no? En cuanto al reciclado, yo creo que todavía en la Unión Europea, aunque apuesta por ello, no hay suficiente, yo creo, considero, materia crítica para que podamos, digamos, vivir de nuestros residuos, ¿no? Entonces todavía se necesita extraer minerales, eso está claro, se necesita extraerlos porque no vamos a sufrir la demanda y tampoco tenemos la masa crítica para poder vivir con los que ya se han extraídos, ¿no? Con respecto a la tecnología, pues aquí se abre un campo amplísimo, tanto desde el nuevo procesado de materias de tierras raras, utilizando en vez de disolventes, utilizando pues membranas o procesos electrolíticos. Es decir, se abre un mundo precisamente muy importante, ¿no? Pero para eso es necesario, para fomentar estas investigaciones, crear estos clústeres con las universidades y demás, pues es necesario poner en valor realmente que al final estamos ante una situación muy crítica con respecto a los minerales críticos. Dale, gracias. Pasamos a Sheila. Sobre el artículo sobre la energía de fusión. La pregunta obvia, que ya te la puedes imaginar, es ¿qué argumentos puedes dar? Cuando se lee el artículo está muy claro, pero bueno, lo puedes adelantar aquí. Lo de la broma esa de que la energía de fusión está siempre a un horizonte de 10 años. Del momento, yo acabé la carrera de ingeniero industrial hace más de 50 años, hace más de medio siglo, y ya se decía. Han pasado 50 años y seguimos estando a, espero que menos, tú das el argumento de las inversiones privadas, etcétera, que es lo cual indica si hay gente que mete su dinero, quiere decir que las perspectivas comerciales están más claras. Pero podrías darnos, incluso, porque una cosa muy interesante del artículo son los aspectos técnicos del artículo, ¿qué argumentos darías tú para traducir eso que ahora ya aparece más probable, es decir, que el horizonte no sea permanentemente de 10 años, sino que tengamos un horizonte de explotación comercial, incluso, pues bueno, de verdad, con 5 o 10 años? ¿Qué argumentos darías tú? Pues primero de todo, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por invitarme y sobre todo muchas gracias por incluir fusión en el cuaderno. La verdad es que los temas del cuaderno complementan muy bien, o quizás fusión sea una anécdota dentro de ellos, pero en particular con el capítulo que ha escrito Inma sobre inteligencia artificial, hay una relación simbiótica entre las dos tecnologías y es realmente interesante verla. Contestando a la pregunta, hay dos razones políticas y económicas y una razón subyacente que es la tecnológica. Empecemos por la económica.
¿Por qué la fusión está incluida en este capítulo? A día de hoy existen Power Purchase Agreement y opciones de compra sobre megavatios de fusión. Microsoft hizo un trato en 2023 con Helion, donde estaba de acuerdo en comprarle 50 megavatios producidos por una máquina de fusión antes del final de esta década. Dijeron 2028-2029. Google, el año pasado, en julio, si recuerdo bien, firmó también un Power Purchase Agreement con Commonwealth Fusion Systems de 200 megavatios en una máquina que están construyendo en Virginia llamada ARC para 2030-2032. Se espera que esté online. La fusión es real, no es dentro de 30 años, no es dentro de 20 años, se están construyendo reactores de fusión donde ya grandes jugadores como Google o Microsoft están teniendo opciones de compra. Hay 12.000 millones de capital público y privado, privado más que público. En fusión hay más de 50 startups, la mayoría en Estados Unidos, pero no solamente. En Europa tenemos, en Japón tenemos, en China hay un desarrollo de la fusión espectacular. Está compitiendo, hay una carrera ahora mismo entre China y Estados Unidos por ver quién es el primer país que es capaz de desarrollar la tecnología de poner electrones de fusión en la red, y es una carrera real, uno lo nota cuando va allí, tanto en China como en Estados Unidos. Entonces, esta es la razón económica, hay un interés por esta tecnología, se ve que tiene una realidad, que tiene una madurez y que es inmediata o más o menos inmediata. Después hay una parte política que la hemos tratado aquí, no voy a entrar en profundidad, es la necesidad. Necesitamos energía, necesitamos fuentes de energía y necesitamos una autonomía energética. Esto te lo da la fusión. Si tú eres capaz de desarrollar la energía de fusión, si tú eres capaz de controlar esa tecnología, tú tienes una autonomía energética. Es más, necesitas esa energía para proveer a los centros de datos y a todas las nuevas aplicaciones. Necesitas encontrar nuevas fuentes de energía que además son firmes y contribuyen a la descarbonización porque no tienen emisiones. Entonces, una fuente de energía muy conveniente. Y luego las razones técnicas que subyacen. Bueno, me estás diciendo que todo está pasando, esto está pasando ahora porque no pasó hace 30 años, porque no pasó hace 20 años, porque no pasó hace 10 años, porque no teníamos las tecnologías habilitadoras, las enabling technologies que tenemos ahora. Hay un punto que lo cambia todo y es unos artículos que publicó un físico llamado David Koster, en el que probaba que el tamaño de una máquina de fusión, normalmente un tokamak, que es el diseño más maduro, se puede reducir drásticamente cuando se utilizan imanes de alta temperatura y alto campo. Vale, ¿tenemos imanes de alta temperatura y alto campo? Hoy sí, hace 10 años no. Estamos pasando de máquinas que tenían un radio, porque un tokamak tiene forma toroidal, de algo más de 6 metros, a máquinas que tienen la misma performance con menos de 2 metros. Eso significa un ahorro en coste y en tiempo de construcción. Aquí la fusión empieza a tener un aspecto comercial, no solamente de un experimento interesante en el laboratorio, sino una visión comercial. Eso lo cambia todo, los imanes de alta temperatura y alto campo cambian y hace que se empiece a invertir de forma privada en la fusión, y luego todas las herramientas que tenemos hoy y que se están desarrollando gracias a la inteligencia artificial. Eso es fundamental. Yo creo en cualquier aspecto, en cualquier tecnología, pero en fusión ha revolucionado completamente. Hay un acuerdo entre Siemens, Nvidia y Commonwealth Fusion Systems para hacer gemelos digitales, donde experimentos que antes se tardaban, o diseños que luego quería hacerlo de forma experimental, se tardaban 2 y 3 años, ahora se reducen a 1 semana. Imaginad el tiempo, el dinero, el ahorro en costes que supone eso. O sea, y eso está empezando ahora a tener un impacto en fusión. De aquí a 5 años, todas las escalas de tiempo, todos los costes se van a reducir drásticamente. Por eso la fusión ha dejado de estar en los laboratorios para convertirse en algo que lo domina la empresa privada. Gracias, Sheila. Pasamos ahora a Inma. Es que os parecéis bastante, ¿eh? Sí, oui. Sí.
Bueno, el artículo de IMNA se refiere a la inteligencia artificial y la energía. Precisamente Sheila ha dicho una cosa, uno de los aspectos de inteligencia artificial que es importante, que es entre los dos artículos han hablado entre ellas y, por decirlo así, se han fertilizado mutuamente desde el punto de vista intelectual. Pero eso también es importante en el área de la investigación, en qué medida la inteligencia artificial está fertilizando toda una serie de áreas. La pregunta que te quería hacer, Inma, tiene que ver sobre todo con el consumo de energía de la inteligencia artificial. Yo creo que tú dices que en la primera fase de la expansión de la inteligencia artificial era alto, digamos, tenía un alto consumo de energía, pero que crecientemente la intensidad energética de los nuevos desarrollos está bajando. Esto es una cuestión, antes hemos estado comentando, que preocupa a mucha gente, en concreto en España. Es decir, gente áreas de España donde se han ofrecido inversiones de centros de datos para si es atractivo una inversión en una instalación muy concentrada con alto consumo de energía o no. Plantea otro problema en un sistema eléctrico interconectado para hacer frente a una fortísima demanda puntual en un sitio, en digamos, tareas de red eléctrica. Eso, evidentemente, tiene soluciones incluso con la energía nuclear, con los small modular reactors, etc. ¿Cómo ves tú eso? Por un lado, efectivamente está ocurriendo una reducción de la intensidad energética de los nuevos desarrollos en la inteligencia artificial. Y segundo, lo de la localización de estos centros, ¿qué te parece? Bueno, si quieres añadir alguna otra cosa también puedes añadir. Sí. Por supuesto. En los últimos 3 años, la inteligencia artificial, sobre todo con la IA avanzada ya comercializándose, están cambiando muchísimo de lo que se ha asumido que era la IA. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el gran bloqueo que se hizo desde la administración Biden a China, no permitiendo no que compraran chips de Nvidia, porque de hecho algunos sí que los vendieron, era que específicamente la compañía holandesa ASML no les vendiera la litografía ultravioleta extrema. ¿Por qué? Porque esa es la pieza clave de todos los chips del futuro. Entonces, ahora mismo, ¿qué ha ocurrido? Ese bloqueo forzó a China a desarrollar modelos avanzados que cuando los estás entrenando, los estás consultando, no te mueven los 700 billones de parámetros solo por una pregunta como ¿cuál es el tiempo en Londres mañana? Sino que utilizaron unas arquitecturas basadas en Machine Learning de si es una pregunta muy reducida y muy tontona, pues solamente voy a mover 1/3 o 1/5 de los parámetros. Entonces, se ha adelgazado mucho el coste de computación. ¿Vale? ¿Qué pasa también? No todos los países van a desarrollar los grandes modelos fundacionales. Esto es una gran sorpresa porque hace 5 años incluso en España se habló de vamos a montar un modelo nacional. Bueno, ahora la cosa no va por ahí. Lo que sí vamos a ver es cómo construimos la infraestructura de la IA, porque esta tecnología se basa primordialmente en las infraestructuras que se ponen ahora, que son nubes, centros de datos, centros de computación, y luego dónde vamos a meter todos los datos. Y luego ya último es ya dónde vamos a entrenar los modelos y finalmente cómo lo va a usar el usuario, ¿no? Y ahora mismo geopolíticamente se están abriendo unos caminos y unas alianzas muy interesantes. Por ejemplo, Singapur, que es un país líder en introducir la IA en el sector de empresa, que empezó en el 2016, llevan ya 10 años haciéndolo, pues como no tienen territorio, porque es una ciudad-estado, han hecho un acuerdo con Australia de construir y financiar sus centros de datos de Singapur en Australia, pagados por Singapur en Australia. ¿Esto qué está haciendo? Pues que los hyperscalers digan, pues nos vamos directamente allí, porque ya va a haber un ecosistema y una infraestructura. Pero los grandes centros de datos para entrenar modelos van a ser pocos porque nos encaminamos hacia modelos más pequeños, más tuneados y más específicos de sector. De hecho, para mí, lo que le veo un gran futuro al sector energético en el sentido de cuando se utiliza la IA y lo que se hacen con los datos, es que es un sector fundamental
para entrenar a la futura superinteligencia artificial, porque los datos del sector energético son datos del mundo, real world data. Y ahora mismo las dos compañías que sí que pueden entrenar modelos del mundo son DeepMind y Meta, pero no Anthropic, no OpenAI. Estos están entrenando modelitos de lenguaje que no piensan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el sector energético, sus datos, se van a revalorizar enormemente porque los necesitas para entender el mundo de la física, de la química, de los procesos bioingenieriles, todo eso es. Y por enlazar con lo que ha dicho Sheila, este triunvirato NVIDIA, Commonwealth y Siemens para los grandes modelos digitales, bueno, pues es lo mismo que le han montado a BMW. BMW se resistía a pensar que iban a sucumbir a los coches chinos y a Tesla, que te sacan un coche en 2.5 años. ¿Por qué? Porque son compañías que se han forjado desde el software para arriba, no desde fabricarte un coche así con tornillos. Bueno, pues NVIDIA y Siemens le han montado la gran plataforma de gemelos digitales a BMW. Yo trabajé en BMW y yo tenía mi modelo digital, pero estaba separado de los de diseño. Bueno, pues ahora ese monstruo digital interconectado te diseña, testa, que es lo que yo hacía, termodinámica, vientos, y finalmente te checa la gran cualidad. Horizontalmente los datos están todos juntos. Si uno de diseño te cambia algo aquí, a mí me cambia lo del testeo. Y ahora salen los coches en 2.5 años. Es decir, mi pronóstico es que en 5 años ya no hablamos de IA, porque la IA va a estar en todos los sectores. Hablaremos de competitividad, de quién está consiguiendo innovación en su sector. Y la IA es como, tú hablas del Internet, ¿no, verdad? Exacto. Para 2035 no hablaremos de IA. De hecho, la última gran agencia mundial que está mirando a la IA, llevo ya 5 años en el G7, bueno, me he metido en WTO, en la Organización Mundial del Comercio. Ahí estamos mirando a IA y Quantum. O sea, ya no es IA solo, pero no Quantum la máquina de cifrado, sino el Quantum que van a salir con gente como Volkswagen, como Maersk, en 2 años. O sea, el viaje lo vamos a tener corto. De aquí a 2030 ya no tiene que haber empresas que sigan haciendo pilotos. Eso de somos una AI-driven compañía, sí, porque tenemos 100 pilotos, como trozos de Legos, no están integrados. Ahora la gran jugada estratégica para el mundo empresarial, sobre todo el energético, que es el sector más importante de todos los sectores. Ya lo dijo Jeff Bezos en 2018 cuando presentó su gran cohete. Yo estaba en esa y estábamos mirando el vídeo y se pasó 15 minutos hablando de el reto energético en vez de hablar del cohete. Entonces, esto va a ser cómo nos convertimos en un sector nativo de la IA. ¿Esto qué es? Que la IA está en el centro, todo lo construimos sobre ese pilar y permitimos que estos grandes sistemas inteligentes nos puedan hasta cambiar los modelos de negocio, porque esta estrategia es top-down. Esto no viene del CTO que llama a la puerta del CEO, oye, tengo una idea. Esto es CEO, liderazgo, vamos a ello. Y va a haber empresas que lo van a poder hacer y hay otras. Yo vengo ahora de Sydney, donde me he reunido con un montón de CEOs y los CISOs y los CIOs me dicen, nuestro CEO todavía habla de la IA como eficiencia operacional. No la entiende como cambiador del negocio. Entonces, veo unos 4 años increíblemente intensos en convertirse este sector totalmente dirigido, organizado, gestionando. Y luego el problema, ¿cuál es el nuevo trabajito? Eso, ¿te acuerdas que McKinsey, Deloitte
En el 2018 dijeron, la IA va a desplazar cientos de miles de trabajadores. Vale, yo he mirado los reportes que han salido de Singapur. De hecho, Cognizant ha escrito uno. ¿Sabes cuánta gente se despidió en las empresas de Singapur con eso de que la IA ahora se ha introducido hasta el 65%? Cero. ¿Y sabes cuáles son los nuevos trabajos que está todo el mundo buscando a ver dónde están y no los hay? Gente de ciberseguridad que entienda la ciberseguridad para la IA. Es decir, que sean expertos no en firewalls y lo típico de ataque de dos. No. ¿Me están lanzando un ataque adversario? ¿Hay alguien que nos está contaminando, envenenando los datos? Esos son los típicos ataques hacia la IA. Bueno, pues expertos en ciberseguridad que tengan ese bagaje, ¿no? Va a haber más trabajos. Muy bien, Inma. Oye, como vamos a un corto, muy breve, una pregunta que te voy a hacer que tiene que ver con algo que discutimos en un momento. La regulación de la inteligencia artificial. Oh, tengo una gran noticia, breve, sí. una gran noticia para ti. Ah, vale. Bueno. Vale, ¿te acuerdas que yo te decía, ha sido un desastre? Ya lo saben todo el mundo. Los que realmente están trabajando y consiguiendo objetivos son las agencias de estándares, ISO y EEE. Bueno, pues hace 2 semanas la Comisión públicamente hizo un anuncio de que todos los plazos, los que caían este año y al principio del otro, se aplazan a diciembre del 27 porque entienden que las agencias están ahora resolviendo con sus certificaciones cómo se puede ejecutar las leyes. Y yo me acuerdo que llamé a todo el mundo de ¿te acuerdas que te dije? Entonces, es un buen momento porque finalmente la regulación se está compaginando y sincronizando con lo que las agencias hacen. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú eres una empresa, estás observando no solo lo que NIST te dice que hagas, sino lo que ISO te está diciendo que hagas. Las agencias de estándares van a tener una relevancia enorme. Son las que nos van a decir, así es como se va a cumplir. Muy bien, gracias, Inma. Pasamos ahora al artículo del capitán de navío Miguel Golmayo. Espero haber dicho bien el grado, porque con la Armada nunca, como no ha sido igual que en los demás sitios, no sé muy bien. Es capitán de navío, ¿no? Vale, capitán de navío Miguel Golmayo, que es el artículo relativo a una infraestructura crítica, como son los puertos. Se habla mucho de los show points, que ahora ya se han convertido han hecho muy populares, pero poco, y evidentemente, como tú narras en tu artículo, los puertos no hay más que ver lo que ha pasado en Qatar, por ejemplo, para ver que toda la perturbación de la infraestructura de exportación y liquefacción, que supongo que estaría en el puerto, ¿no? Pues ha provocado una situación crítica. ¿Podrías explicar primero por qué te parece que los puertos se han dejado un poco de lado cuando se habla de los show points y luego realmente seleccionar un poco algunos puntos que muestren que efectivamente hay que tomarse en serio los riesgos que se corren si no se defienden adecuadamente esas infraestructuras estratégicas? Muchas gracias y gracias por invitarme y darme la ocasión de estar aquí. A mí me toca hablar un poco del patito feo, que es la seguridad. Yo, para que me entiendan, creo que la seguridad es a los estados, la prevención de riesgos laborales a las empresas. Saben que está ahí, pero prefieren no ir a hablar de ella y gastar poco hasta que las cosas se ponen feas. Como bien ha dicho el general antes, efectivamente las infraestructuras están y funcionan. Y luego cómo funcionan nunca son noticia, ¿no? Pero cuando dejan de funcionar es cuando pasan a ser noticia. Hoy tenemos cerrado el estrecho de Hormuz. Lo pueden abrir en una semana, 2 o en el margen de 4, como decía antes el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ya se verá. Pero les digo una cosa, mañana se puede abrir el estrecho de Hormuz y empiezan a pasar barcos. Hay atascos, tardará un poquito en pasar, pero pasarán. Pero como han destruido las infraestructuras portuarias de Qatar, de Kuwait, o de Irán, o de los Emiratos Árabes, no va a pasar nadie porque no tiene nada que cargar. Es decir, que una vez que desaparezca el atasco, nadie va a ir al Golfo Pérsico a cargar porque no pueden cargar. El estrecho se abre y se cierra en un día. Por no decirlo, se abre y se cierra en 5 minutos. La destrucción de las infraestructuras críticas portuarias pueden tardar días, meses o años en recuperarse. Y
exigen unas inversiones monstruosas y puede que en algunos casos ni siquiera ya compense el volverlas a recuperar. Es decir, que hablamos mucho efectivamente de los estrechos de Bab el-Mandeb, de Hormuz, del estrecho de Malaca y nos hemos olvidado totalmente de los puertos. Yo me imagino que muchos de ustedes aquí conocerán la gasística de Ferrol. Ferrol es realmente un cuello de botella. No quiero ni pensar que un día algún desaprensivo, por no usar otra expresión, con un dron o con una embarcación cargada de explosivo se estrelle con un barco lleno de gas dentro de la ría de Ferrol. O lo mismo le puede pasar en instalaciones portuarias de Cartagena. Y no hablemos de Rotterdam. Pero ya no es solo la instalación física que están, creo que, totalmente desprotegidas. Están muy bien protegidas contra que no se cuele un intruso en general. Algunas ni siquiera eso, ¿no? Pero hemos oído hablar, creo que fue antes de ayer, el aeropuerto de Múnich cerrado no sé cuántas horas porque un dron apareció por el aire. La noticia se quedó en que apareció un dron y se cerró unas horas. Lo que no han dicho es cuánto ha costado. ¿Cuánto cuesta a Alemania, a Europa y al mundo que el aeropuerto de Múnich se cierre durante 6 horas? ¿Cuánto ha costado que los aeropuertos, que cada vez que aparece un dron o dos volando y ni siquiera llevan carga explosiva, cuál es el coste que se está pagando? Luego, invertir en seguridad, a lo mejor, si se fijan en los gastos que están ocasionando la situación actual, no es tan erróneo. Pero ya no es solo proteger el puerto, que hay que protegerlo. Hay que proteger las entradas en los puertos. No sé si han tenido ocasión de entrar en Rotterdam o en algún otro puerto que verán que se entra por una canal muy estrecha y muy larga, y que a un petrolero de 300.000 toneladas que va muy despacito le cuesta horas entrar. Desde luego es un blanco ideal para un atentado, o con una embarcación o con un dron. Hemos oído las cifras de Ucrania, el 80% de las bajas con drones. Hoy en día la desprotección contra un dron de todos los puertos, creo que en general en el mundo se puede decir que es absoluta, y la amenaza es real. Seguramente estaremos esperando a que nos vuelen un puerto con un dron para empezar a pensar que hay que invertir en asegurar un poco los puertos. Pero la amenaza ya no es solo que venga un dron. La ciberamenaza es brutal. Si ven cómo funciona un puerto, verán que un ataque informático lo puede parar literalmente. Y ya no solo es que pueda parar un puerto, es que puede parar un barco. Y eso se ha hecho. No se ha hecho, gracias a Dios, de forma de terrorista, sino de ensayo, que es hacer un ataque informático a un barco y coger el control del barco. Y se ha hecho. Es posible. No solo es posible, está tirado. ¿Por qué? Porque usted coge un barco hoy en día moderno y todo es informática. Desde la propulsión, desde el control, desde el movimiento, desde cómo mueve un timón. Y se ha cogido un barco y dice, vamos a controlarlo con un ordenador. Y lo han hecho. Y le han arrancado los motores cuando estaban parados o se los han parado cuando estaban arrancados. Ha cogido el rumbo que un señor que ha hecho un ataque informático ha decidido coger un rumbo. Y lo puede empotrar donde quiera. Entonces las amenazas contra las infraestructuras existen. Existen las amenazas informáticas, las cibernéticas y existen las amenazas físicas. ¿Cómo combatir contra esta amenaza? Lo primero es ser consciente de ellos. Es decir, si la gente no es consciente del riesgo, no ve la necesidad de la inversión. Y no es por ser alarmista, pero es que a lo mejor a los militares nos toca ser un poco alarmistas en las ocasiones que tenemos que explicar cuál es la necesidad de la seguridad. Hay que conseguir una seguridad a las ciberamenazas, que son brutales. Hay que conseguir una seguridad a las amenazas físicas, que pueden ser atentados. Pueden ser atentados, no sé si han visto el puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es el mayor coladero de productos ilegales de toda Europa. Es monstruoso. Si ustedes quieren ir por allí, se dan un paseo y no les para absolutamente nadie. Y pueden recorrer kilómetros y kilómetros de puerto sin que nadie le pregunte qué hace allí. Para el terrorista, para mí, es el punto ideal para cometer un atentado. ¿Volar drones? Bueno, se pueden ir ustedes mañana a cualquier tienda y por 300 euros se compra un dron estupendo y por 1.000 una joya de la corona. Y si le quiere poner 500 gramos de explosivos se lo pone. Es decir, es un hecho real y lo estamos viendo y no somos conscientes muchas veces de la necesidad. Y abordar la seguridad de manera independiente creo que es imposible. Es decir, Europa o el mundo en general tiene que ser consciente de la que amenaza existe.
Aquí ya nos hemos olvidado, pero la amenaza terrorista que llega a nivel 5 estamos en 4 y en los Países Bajos están en 4. El problema es que ya nos hemos habituado y ese es el riesgo. Una vez que te has habituado, la gente deja de ver el riesgo y el riesgo sigue siendo permanente. Tener un nivel de amenaza terrorista 4, con perdón, es un riesgo altísimo, pero ya la gente no lo percibe. La gente lo percibió hace más de un año cuando se puso, creó una noticia, salió en los medios de comunicación. Ahora a la gente le preguntas qué estado de alerta hay y dice, ¿eso existe? Pues sí, existe y no lo hemos disminuido, ¿no? Entonces, el problema es global, porque un ataque en el puerto de Rotterdam, un ataque en cualquier puerto en la península ibérica o en cualquier sitio del mundo, como ha pasado con la guerra actual de Irán, afecta a todo el comercio. Yo confío en no ver nunca volar un puerto o unas instalaciones portuarias, igual que espero que nunca haya un atentado en un aeropuerto. En los aeropuertos la gente ya es consciente porque lo ven en los medios de comunicación, pero en las instalaciones portuarias la gente todavía no es consciente del riesgo que estamos asumiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nuestro último interviniente es nuestro interviniente invitado de Canadá, Joe Caldan. No, yo creo que todavía tenemos suficiente. I would like to know what is your opinion. Me gustaría saber su opinión sobre lo que se ha dicho de que Canadá va a ser una potencia limpia, una superpotencia. ¿Qué significa esto? Muchísimas gracias. Espero que al público no le importe que responda en inglés, ya que me ha preguntado en inglés. Por desgracia, mi español no es muy bueno y solo puedo decir por favor. También muchas gracias a los organizadores por haberme traído desde Calgary, en Alberta, que es el occidente de Canadá. Así que, bueno, acabo de llegar, así que por favor, perdónenme. ¿Qué significa ser esta superpotencia? Pues hay varias ideas. Una puede ser que sea un gran productor de energía o gran exportador de energía, como unos más de 5 millones de barriles por día, o producir más o menos el equivalente en gas natural, también exportar uranio o tener minerales críticos para acceder a la tecnología. Nosotros cubrimos todo esto. Pero lo que entiendo por una superpotencia de energía es que este término trata sobre la influencia política que puede hacer que se juegue con la posición política de cualquier país del mundo. Entonces hay cuestiones principales en cuanto a Canadá, en cuanto a ser una superpotencia energética. El hecho de ser una superpotencia energética, pues hace que tengamos un alto control de estos recursos. La capacidad de dejar a algunos actores, algunos socios de exportaciones. Para mí, creo que Canadá no tiene todos los requisitos para convertirse en algo así. Es una economía mundial, sí, pero no tiene ese nivel de inversiones. Entonces, no tenemos todos esos criterios para ser esta superpotencia energética. Claro, a mí me gusta el hecho de ser un super socio energético y creo que sí que podemos serlo. Y tenemos una gran calidad de nuestros productos, de nuestra energía, y nuestras promesas energéticas no tienen parangón. Y en cuanto a las relaciones canadienses con el resto del mundo, pues claro, nos tenemos que preguntar sobre el uso de la energía como un activo o como un aspecto de interés nacional canadiense. Canadá está muy relacionado con su seguridad económica nacional, con
cualquier aspecto financiero. Y toda esta relación está, por supuesto, en relación también con Estados Unidos. Esto no ha sido un problema para Canadá anteriormente, pero desde hace unos años, como saben, ha habido varios paneles en los que han participado varios oradores y parece que ya no se mantienen los mismos objetivos y aspiraciones. Y esto tiene un impacto en Canadá y en otras partes del mundo. Y la verdad, sí, se ha dicho en Estados Unidos que Canadá puede ser el estado número 51, pero eso nunca va a ser. Entonces, creo que tenemos que poder utilizar esta energía como este punto crítico. Mucha gente ha hablado del potencial de utilizar la energía así, pero yo no siempre estoy de acuerdo. Creo que Canadá es muy codependiente en cuanto a la energía. No está en el punto en el que está Estados Unidos. Canadá también depende mucho, no solo de las exportaciones, sino que depende de las importaciones de gas natural en su territorio. Entonces, Canadá está empezando a pensar en la energía como un arma en el caso de que algo salga mal en esta relación con Estados Unidos. Y claro, por ejemplo, hay otros países como Arabia Saudí o Rusia, en Ucrania, que nos han mostrado que el uso de la energía no siempre se utiliza como una buena arma. Entonces, hablamos de energía para fomentar el poder económico de Canadá, para aumentar la economía canadiense en general. Entonces, como acceder a electricidad limpia, a minerales, cómo mejorar la producción y también cómo actuar como este super socio energético con India-Pacífico y también con Europa. En Canadá todavía tenemos algunos retos que sobrepasar. Por ejemplo, necesitamos construir una infraestructura para mantener esta relación con estos socios, pero creo que el Gobierno está haciendo estos cambios regulatorios y políticos para que esto suceda. Estoy deseando que Canadá sea un socio todavía mayor con Europa en los próximos años. Muchísimas gracias. 50 segundos, o sea que muchas gracias a los autores de los artículos, que espero que los lean con atención, son todos muy interesantes. Y nada, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a hacer una foto institucional hacia allá. Por favor, una foto, no, ahí de pie, como intentar, bueno, yo creo que por aquí está bien. Bueno, donde diga aquí el señor. Pues bueno, estamos ya cerrando el evento. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Sois la energía que nos permite superarnos año a año. Esperamos veros a todos el año que viene por estas fechas, en nuestra 14ª edición. También os invito a proponer temas, porque desde mañana empezamos a trabajar en la edición del año que viene. Y como decía, a la salida podréis encontrar un ejemplar de la publicación de este año. También podéis bajaros la versión electrónica de la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y de NERClub. También esta sesión ha sido grabada íntegramente. Y bueno, vamos a, una vez que acabemos aquí la foto, un momentito, vamos a quedarnos todos aquí, vamos a hacer foto de familia. Sí, vamos, sí, listo. ¿Quién más podemos? Con el coche. Gracias.